prédicas en vivo a través de internet. Queremos informarles que las prédicas no se van a transmitir más vía internet, sino que por el momento vamos a subirlas luego de las reuniones en una calidad mejor para que ustedes tengan en cuenta. Estamos haciendo algunos cambios. Nuestra página fue atacada por un hacker. Sabe que tenían mucho interés en nosotros, no sé para qué, pero de cualquier manera quiero que sepan eso. Vamos a estar haciendo algunos cambios importantes en nuestra video, en nuestro portal, así que por favor, para que tengan en cuenta, seguramente no son muchas las personas que la ven en vivo, pero muchas veces es muy útil para aquellos que por alguna razón no llegan a escuchar. Por el momento vamos a estar pasando las prédicas de forma diferida, como quien dice, en mucha mejor calidad y para que usted pueda concretamente ver allí la prédica. Bien, yo tengo una palabra de Dios para su vida hoy, así que como siempre decimos, ahora el corazón, ponga a disposición su mente para que Dios le hable y para que, si es necesario y si llega el caso, que Dios haga un cambio en su vida. Saben, que nosotros escuchemos la Biblia o que leamos la Biblia o que escuchemos miles de prédicas, de nada nos va a servir si realmente no tenemos un corazón dispuesto a cambiar. Si no, como mínimo, no disponemos a que de eso que hemos escuchado o de eso que hemos leído tenga un efecto en nuestra vida. Este es un principio en la comprensión de la Biblia. Estamos estudiando esto en Proforme y estamos viendo un libro que se llama Cómo entender las Escrituras. Y uno de los principios más importantes para entender la Biblia no solo es entender el idioma en que fue escrito, las palabras con las que se usa, que es importantísimo, por supuesto. No solo entender el texto y el contexto, todo lo que está alrededor del texto que leemos, sino una de las cosas más importantes es qué me dice a mí. Y si usted no está siempre preparado a esto, por más que lea la Biblia, es como leer un libro histórico, tal vez, o una palabra interesante, pero usted no le va a dejar lugar ni espacio a su vida. Por eso yo le animo siempre, y digo esto siempre antes de las prédicas, no para que escuche lo que yo digo, lo que el predicador dice aquí, sino para que la palabra verdaderamente le pueda transformar. Hoy he titulado la palabra de Dios hoy, es un rescate, digo un rescate porque alguna vez, hace algunos años, yo prediqué de este tema aquí en la iglesia y el Señor puso en mi corazón volver a rescatar este tema. Titulé la prédica de hoy El basurero. No sé si algunos se acordarán, hace algunos años que yo traje esta palabra aquí y hoy con algunas cosas distintas, pero a la vez con un mismo mensaje yo quiero transmitir este tema. Seguramente que usted tendrá en su casa un basurero, ¿no? Espero que sí. No creo que guarde la basura en el dormitorio, ¿no? ¿La llevaría usted al dormitorio? ¿La pondría en la heladera? Sí, bueno, ¿dónde meto la basura? Aquí en Alemania la basura tiene en realidad un excelente trabajo, diríamos, porque los alemanes con mucha aplicación y mucha prolijidad separan la basura para el reciclaje de la misma, porque en definitiva la basura en un momento no fue basura, fue algo real, ¿no? Fue comida, fue vestido, fue algún instrumento, algo útil de la vida. Entonces la basura en realidad tiene que volver a reciclarse, que está muy bien. Pero no obstante, mientras es una basura, mientras está como basura, nosotros no la traemos ni la ponemos en un lugar donde vamos a estar, sino la echamos verdaderamente a la basura. En realidad, quienes conservan la basura en su casa, hay gente que hace esto. Esto es una enfermedad que se llama el síndrome de Diógenes. Es una enfermedad muy, muy extendida en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Europa y en Alemania. Tiene muchísima gente que tiene esta popular, enfermedad, porque es una enfermedad que está en realidad relacionada con la abundancia. Las personas que padecen de este tipo de enfermedad, en realidad, lo que hacen es no se pueden desprender de ninguna cosa, por más que esa cosa no sirva absolutamente para nada. Cuando, en realidad, muchos se preguntarán, ¿tendré esa enfermedad? Tal vez no. Yo hice un pequeño test para darse cuenta si uno tiene esa enfermedad y quizás le sirva más a las chicas que a los muchachos. Supongamos que usted tiene 50 pares de zapatos, que yo creo que aquí en Alemania es muy posible que algunos podamos tener muchos pares de zapatos allí guardados. Si usted no tiene ningún problema de regalar cualquiera de esos 50 pares, usted está totalmente sano, completamente. Usted no tiene problema. Si usted solo podría separarse de los que están rotos y que no sirven para nada,
ni siquiera usted lo usaría más, entonces usted es un egoísta y puede desarrollar esa enfermedad. Si usted no se puede separar de, o mejor dicho, de ninguno de ellos, incluso los que están rotos, entonces tenga cuidado. Hay algo que no está funcionando bien. Y con este pequeño test o esta pequeña broma, por así decir, un poco nos introducimos muchas veces en lo que realmente somos. Yo no quiero hablar de la basura, no quiero hablar de los zapatos, pero quiero hablar de una cosa que tiene relación, que es nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros los seres humanos conservamos pensamientos en nuestra cabeza que son basura. Son pensamientos que en realidad no deberíamos tenerlo en la cabeza, sino que justamente no deben ocupar el lugar, así como yo les dije al principio, vieron que hablamos que decíamos, nadie pone la basura en la heladera, ni la guarda en el dormitorio. Lo mismo, hay pensamientos que tienen esto que pueden ser una basura en realidad, y lo único que hacen es los llevamos a lugares donde van a ocupar lugar. Básicamente, lo que ocurre con estos pensamientos o con estos pensamientos basura, básicamente ellos ocupan el lugar de verdades de Dios. Este es el problema, donde si nosotros analizamos lo que pensamos, si nosotros analizamos lo que está funcionando y pasando por nuestra cabeza, nos damos cuenta muchas veces que todo eso lo único que hace, produce en nosotros la misma reacción que produce la basura en un lugar. Nos produce un malestar, una incomodidad. Nos sentimos como que estamos en un lugar donde eso que está allí no debería estar. Y estas verdades de Dios, esta palabra de Dios, que en realidad es un pensamiento importantísimo que debemos conservar, muchas veces lo dejamos de lado, o no quiero decir que lo tiramos a la basura, pero muchas veces minimizamos, no le damos el lugar a las verdades divinas, pero sí le damos el lugar a las verdades que no vienen de Dios. Pensamientos, y como muchos de otros, yo sé que la palabra de Dios dice que Dios quiere bendecirme, que Dios me ama, que Dios tiene un plan con mi vida, que Dios piensa bien de mí, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Señor, pensamientos de paz y no de mal. O sea que Dios piensa en mí y piensa bien de mí, de tal forma en que Dios quiere darme buenas cosas. Lo que quiero decir esto es que no la vida es un éxito siempre, ya lo vamos a ver eso también, claro que no, pero si Dios ha preparado para nuestra vida sostenernos, apoyarnos, ayudarnos en toda situación, ¿por qué yo doy lugar a mi mente, a pensamientos? Dios no me quiere, Dios no me ama, me ha abandonado, en esto no me ha ayudado Dios. La duda ocupa muchas veces el lugar en esta nuestra cabeza y nos hace dudar. A veces yo he dicho tantas veces, y seguramente usted podrá identificarse junto conmigo, a mí nada me sale bien, nunca le pasó, no tengo suerte, quizás le va mejor a las otras gente que a mí, Dios me ha abandonado en esto, al final voy a perder yo, ¿qué me pasa? Estos pensamientos que en realidad entran a nuestra cabeza y nos hacen sentir en cierto modo desilusionados, desolados, arrepentidos y solos, son pensamientos basura, sí, porque esto no es lo que Dios ha hablado para ti, ni para mí, ni para todo aquel que confía en el Señor. Hay incluso pensamientos que pueden ser aparentemente útiles, pero que se pueden convertir en basura, que se pueden convertir en verdades para nosotros, pero que no son, y la cual va a ocupar las verdades que Dios ha dicho y ha hablado para ti y para mi vida. Dios ha pensado, cuando piensa en nosotros, y Él piensa en nosotros de una manera tal, en la cual si nosotros al menos nos diéramos cuenta por un momento
como Dios piensa de nosotros, nos daríamos cuenta que nunca, nunca deberíamos dudar de su bondad, de su amor y de su sustento. ¿Qué opina usted y qué cree usted si en una mente como la que muchas veces tenemos, donde acumulamos todo este tipo de pensamientos basura, porque son pensamientos basura, son críticas externas, lectura, usted lea el diario y se va a dar cuenta, el diario le mete cientos de pensamientos basura por día. Usted escuche, a veces nos juntamos con personas que lo único que hacen son criticar, hablar mal de otro, discutir. Hace poco hablábamos, no me acuerdo dónde fue, estábamos con mi esposa, a lo mejor me acuerdo, pero hablamos y decíamos que muchas veces los latinos tenemos esa costumbre de hablar mal, de criticar. El otro día decía alguien, yo prefiero juntarme con gente que no sea latina. Yo le dije, ¿pero por qué? Y dice, porque hablan mal, critican. Y yo no quiero escuchar la crítica de los demás. Yo no quiero que me hablen mal de fulano, de sultano. Está bien, puede que sultano mengano tenga algún defecto. Y bueno, gloria a Dios, todos los tenemos. Pero tiene que ser que mi mente, al recibir esos pensamientos, comienza a crear conceptos. Si yo les digo a usted, fulano no es bueno, ¿usted cada vez que vea a fulano lo va a ver bien? No. Usted ya tiene sembrado una duda en su corazón. Usted ya ha sido advertido. Ya en sus pensamientos, probablemente por ese pequeño pensamiento basura, le limite a usted y no le dé la oportunidad de conocer a las personas. Y saben, estos pensamientos son malvados. Ocupan incluso lugares estratégicos en nosotros, de tal forma que no nos dejan vivir en paz. No nos permiten ni siquiera aceptar la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, condicionan todo. Es como si usted tiene en su living un lugar hermoso, allí hay una pequeña decoración de flores, flores maravillosas que están dando un olor maravilloso, y usted saca la bolsa de la basura de la cocina y la pone al lado de las flores. Es más o menos parecido. Esa bolsa de la cocina, depende de los días que tenga, a veces en horas, se necesitan solo horas para que algo huela. O a veces no traería, aquí en Alemania la basura la recogen cada 15 días, ustedes sabían, ¿no? Tenemos esos famosos tachos negros, allí bonitos, que son muy guapos por fuera, pero adentro, si usted abre eso después de una semana y media, eso es fatal. Entre eso a su casa, póngalo en el living y váyase a dormir y cuénteme qué va a pasar mañana. No, dígame qué va a pasar en un par de horas. ¿Va a oler toda la casa a flores? No, va a oler toda la casa a basura. Por eso es muy importante, muy valioso, que nosotros podamos contrarrestar este tipo de pensamientos, defendernos, identificarlos. Poder decir, no, yo no llevo la basura al living de mi casa, no lo hago ni lo voy a hacer nunca. Tampoco usted llevaría a su dormitorio a acostarse el tacho al lado allí, pero cuando llevamos los pensamientos a la cama, no nos dejan dormir. ¿No le ha pasado a usted? He escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, y seguramente usted también, críticas. Por no ir más lejos, abra el diario. A mí siempre me ha llamado la atención cómo incluso las noticias afectan mi entorno, cómo afectan mi pensamiento. Cómo cuando dicen que van a aumentar un impuesto, yo me siento más pobre. Sí, a partir del mes que viene van a poner el impuesto a yo qué sé. Y uno ya se comienza, miren lo que es, uno comienza a pensar que va a tener menos dinero. Que puede ser cierto, pero si hay un impuesto seguramente tendrán alguna razón para ponerlo. Hay algún beneficio que socialmente un impuesto pueda darnos y no necesariamente me hace más pobre a mí. Pero tenemos esa línea de pensamiento, no damos lugar. O de pronto cuando vamos al médico y dice usted tiene una enfermedad, nosotros pensamos al día siguiente que nos están enterrando, porque decimos me voy a morir. Y no se trata de que nos vamos a morir necesariamente. Es decir, somos en los pensamientos muchas veces fatalistas. Debemos contrarrestarlos. Pablo hacía lo siguiente, Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia
y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. El apóstol Pablo decía justamente eso. En realidad, yo a causa de esto lo he perdido todo para ganar lo que Cristo tiene para mí. Y si lo que Dios tiene para mi vida son cosas que Él ha prometido en la palabra, donde yo creo que muchos de nosotros podríamos probar y reprobar 1000 veces todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué yo tengo que pensar de otra forma? ¿Por qué yo tengo que dar ganancia a aquellas cosas que en realidad no deben ocupar mi mente y mi lugar? Una mente llena de pensamientos basura será una mente cansada, agobiada, desdichada, poseída, y no va a experimentar libertad en ningún momento, porque la mente va a estar atormentada por el temor, por aquellos pensamientos que le han dicho, que ha escuchado. Por eso es necesario que usted se pueda liberar de esto. Cuando alguien venga a meterle un cuento, párelo, frénelo, dígale, no me cuentes eso, no me interesa. No quiero escucharlo, no necesito infectarme. Una vez me dijo mi esposa, no sé qué comentario le hice, me dijo, no traigas esa basura a mi lado. Tenía razón, tenía toda la razón del mundo. Yo estaba con un pensamiento ahí torcido y me dijo, eso es basura. Tienes razón, perdón. Claro, y hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si usted, vuelvo a la casa, si usted tiene el living precioso, todo limpio, y yo entro con los zapatos todos sucios de afuera, ¿usted qué me diría? Bueno, soy el pastor, hay gente que me dice, pase, no hay problema, pastor. Y yo sé que no es así, después tengo que limpiarlo yo, entonces sáquese los zapatos. Pero, ¿qué haría usted? Usted diría, no, un momento, te doy un par de zapatos, eso no lo traigas aquí. Si yo llego con una bolsa de basura y entro por la puerta de su casa, ¿usted qué me diría? Déjala afuera. Entonces tenemos que tener esta actitud que es sincera, claro que es sincera, es verdadera. Es en realidad contrarrestar los pensamientos que en realidad son una verdadera basura. ¿Cómo contrarrestarlos? Bueno, primero debemos determinar cómo es nuestra fe. Es decir, mi fe no depende de los resultados. Acuérdese siempre de eso. Tu fe y mi fe no depende de lo que Dios haga, de más o de menos. Mucha gente tiene este tipo de fe, le cree a Dios por lo que recibe. Mientras recibe, todo bien. Cuando no recibes, no tiene fe, no sirve para nada. Es un creyente null, cero. Absolutamente no puede progresar ni crecer en su vida, salvo que no le vaya bien. Y cuando va bien es el creyente más fiel de la iglesia. Cuando le va bien lo cuenta a toda boca, para todos lados. Pero hace falta una situación en la vida para que se dé cuenta que su fe depende de lo que recibe. Yo creo que Dios tiene el control de nuestra vida siempre. E incluso las situaciones de nuestra vida que pueden llegar a ser situaciones difíciles, créanme, Dios las conoce. A pesar de que Dios conoce todas estas situaciones, Dios no ha dejado de ser bueno. Dios no ha dejado de apoyarte. Dios no ha decidido abandonarte. Muchas veces Dios obra en nuestra vida a través de la fe, es cierto. Muchas veces yo tengo un problema, oro, Dios lo resuelve. Muchas veces estoy enfermo, me siento mal, oro y Dios me sana. Pero otras veces, cuando no ocurre esto, Dios viene y nos da la fortaleza para enfrentar las situaciones de la vida. Es decir, Dios nunca nos abandona. Claro que no. No podemos decir esto, Dios me ha dejado, en esto Dios no me ha acompañado, porque justamente lo que Dios dijo es, yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros aún en los momentos más difíciles. Segundo, usted tiene que determinar que Dios obra en una dimensión totalmente de forma natural. Lo que quiero decir con esto es que las cosas que nos pasan y que vemos alrededor del mundo son el resultado de un corazón perdido que es el del hombre, el de nosotros,
cada uno de nosotros. Es decir, Dios va a obrar a través de nuestra fe, sí es cierto, Dios va a transformar todo, también es cierto, pero también hay un mundo alrededor que corre, que está desesperado. Hay gente en este mundo que está condicionada. Yo hablaba hace poco con una persona muy joven y me dijo, yo no tengo ninguna chance en la vida, y verdaderamente no la tiene. Si lo miramos de este mundo, si nos damos cuenta de lo que está pasando hoy, hay muchos jóvenes que en este momento no tienen chance, ni de trabajo, ni de desarrollo, ni de estudio. Nos podemos dar cuenta, pero eso es lo que este mundo dice. Estas son las previsiones de esta nación y de todo el mundo como está yendo. Pero Dios tiene otras cosas. Yo puedo dirigir y conducir mis pensamientos, no a estos pensamientos fatalistas, sino a lo que Dios tiene para mi vida. Cuando usted le cree a Dios, porque el pensamiento debe estar fundado en una fe puesta en Dios. Yo pienso siempre, bien, Dios tiene el control, Dios lo tiene. A veces el barco se está hundiendo y uno dice, ¿se le perdió el control a Dios? No, Dios tiene el control. A veces no tenemos más aire y aún Dios tiene el control. ¿Saben por qué digo esto? Porque Dios no nos prometió la vida eterna aquí, la prometió en el cielo. Acuérdense siempre de eso. Dios nos dijo, aquí en el mundo seréis los mejores. Los cristianos se van a diferenciar de lo otro porque van a tener todo y los otros se van a embromar. ¿Dijo eso Dios? No. Mira, te voy a decir algo más que quizás como cristiano y como fiel cristiano quizás te duela un poco, pero Dios te ama tanto a ti como a aquel sinvergüenza que tú no crees que Dios lo pueda amar. Dios lo ama igual. Porque Dios no actúa como actuamos nosotros. Dios no se deja guiar por los pensamientos ni los cuentos. Incluso Dios no se deja guiar por lo que la gente hace. Dios mira el corazón. Y cuando ve un corazón dispuesto a ser transformado, Dios lo perdona así, clac, de una. A mí siempre me recuerdo la imagen de ese hombre que estuvo al lado de la cruz del Señor. ¿Se acuerdan ese ladrón? Era un terrorista, sí, era un terrorista como estos que vemos en la televisión hoy que han hecho y han cometido ataques terroristas a lo largo de todo el mundo, sinvergüenzas, asesinos, gente sin amor, no le importa a la gente, los niños, no le importa nada, pero realmente absolutamente nada. Al lado de Jesús había uno de esos. Eran unos terroristas de aquella época, eran terroristas con trasfondo religioso, también, igual que en los tiempos de ahora. Eran revoltosos, no aceptaban el gobierno, ni mucho menos el gobierno romano, por lo tanto lo que hacían ellos eran revueltas. Y en las revueltas lo que hacían ellos era mataban. Claro, igual, no había bomba en aquella época. Las revueltas se hacían de alguna forma totalmente distinta a lo que se hace hoy, pero existían ya en esos tiempos. Y ¿saben una cosa? Cuando Jesús estaba en la cruz, al lado de él había uno de esos. Y dice que ese hombre, en las últimas instancias de la vida, lo miró a Jesús, lo vio y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo, si hubiese sido Jesús, le hubiese dicho, vos sos un sinvergüenza, terrorista. ¿Cuántos mataste? Jesús le dijo, ¿sabes qué? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo pensaba Jesús? ¿No tenía memoria? Sí que la tenía, pero el amor de Dios sobrepasa lo humano terrenal. Jesús ha prometido una vida eterna. Jesús le dijo, mira, en este mundo no hay nada, pero lo que hay en la vida eterna, todo eso lo puedes tener. El arrepentimiento por lo cierto y el arrepentimiento del hombre es un paso importante para el hombre. Usted tiene que limitarse a no pensar más humanamente de tal forma que sus pensamientos lo guíen. Yo cuando veo las noticias de la televisión, lo que pasa en el mundo, cuando vemos gente sufrir y niños, a mí me da bronca también. A mí me da ganas de agarrar a esas personas del cuello, doblárselas. Uno se pone, ¿yo qué digo? Durísimo. Me da ganas de, si yo tuviera la justicia en mi mano, yo dispararía a toda esa gente. Pero eso no es lo que debe salir de un corazón. Eso no es el resultado de lo que debe salir de una mente.
Y permítame, no con esto estoy defendiendo a nadie, no estoy hablando bien de ninguna persona que haga daño. Lo que estoy hablando es que todo está bajo el control del Señor. Dios tiene el control aún de esas personas y de esas situaciones. A mí me toca creer que Dios ha transformado y va a transformar a toda persona que se acerque a Él. Cuarto, para no darle lugar a esos pensamientos en nuestra mente, no tenemos que dudar. No dudemos. Y especialmente no dudemos de la palabra de Dios. Esa es una verdad absoluta. No debemos dudar de lo que Dios tiene preparado. Porque cuando usted y yo dudamos de lo básico, si Dios ha escrito su palabra y nos ha dado a nosotros y nos ha dicho, yo quiero que tú hagas esto. ¿Quién soy yo para dudar de eso que me marca una luz, una línea en mi vida? Que me da la oportunidad de pensar bien, que me da la oportunidad de tener misericordia y amor, que me da la oportunidad de entender cómo Dios me ama a mí y cómo Él me quiere. ¿Saben? Yo confieso que muchas veces he dudado de forma tan vulgar a la palabra de Dios. Me he confrontado con lo que la Biblia dice y con lo que veo al frente. Y saben, una cosa es muy difícil. Porque pero no dice la Biblia esto, pero yo estoy viendo otra cosa. Y a veces, frente a estas circunstancias, se las digo porque seguramente a usted le pasará lo mismo, muchas veces crea en nosotros un cierto bajón espiritual, un cierto desánimo. Uno dice, pero yo pensé que Dios podía ayudarme. Yo pensé, pero no me ayudó. Parece como que solo mi fe está basada en lo que pueda darme Dios a mí. Es decir, Dios es bueno conmigo, yo soy bueno con Él. Eso no es fe. Eso no es una relación con Dios. Eso es una transacción que casi podría decir económica, de cuestiones. Eso es un canje. Te doy, me das. Recibo, tú recibes. Esa no es la relación que usted se plantea en la intimidad tampoco. Si usted está al lado de su esposo por lo que le da, eso es una relación fatalista, fatal. Algún día se termina, le aviso, tenga cuidado. Nunca va a durar una relación por cambios, porque cuando no hay con qué pagar, se terminó el negocio. Por eso es que cuando nosotros hablamos de no dudar de la palabra de Dios, es creerla de forma consciente y real. Es de suma importancia para nosotros y para nuestra mente que podamos poner estas verdades en nuestra mente. Que podamos decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que en este momento usted tiene los bolsillos vacíos, abre la nevera de su casa y está vacía, mira la cuenta del banco y está en rojo, y usted se da cuenta que, ¿qué es lo que yo tengo? Usted puede decir, bueno Dios, pero dime, ¿qué tengo yo? Entonces Dios te dice, yo soy tu Dios porque tienes, o soy tu Dios aunque tengas o que no tengas. ¿Cómo es la relación entre nosotros dos? A ver, dímela, para yo saber. Entonces si digo te doy, te tengo, y si no te doy, no te tengo. ¿Se da cuenta lo que yo le digo? La duda hace que seamos primitivos en nuestra fe. La forma más primitiva de la fe es la que Jesús habló de dos tipos de fe. Habló de una y dijo que hay una fe que es por la palabra. Juan 14:12 dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que hago, Él las hará también, y aún mayores se las hará, porque yo voy al Padre. Y el verso 11 anterior dice, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme también por las mismas obras. Es decir, lo que decía el Señor era, si no puedes creerme por lo que digo, la palabra de Dios, que no la ves, solo la escuchas, créeme por lo que hago. Pero el creer por las obras que vemos es primitivo. No nos da mucho crecimiento en la fe. Bueno, yo voy a creer en Dios si veo. Si es un arranque para su fe, está muy bien. A veces vemos un milagro y creemos y decimos, ¡wow! ¡Qué increíble que eres, Señor! ¡Gracias! Pero mientras seguimos viendo milagros todo va bien, pero cuando no lo vemos, pensamos que Dios no existe. Eso es primitivo. Lo que Dios quiere muchas veces y siempre es que nuestra fe sea una fe auténtica. Por eso usted no debe dudar, usted debe morir confiando.
Usted tiene que saber que no se ha acabado todo, porque Dios no ha pensado solamente en lo que usted está pensando. Dios puede ir más allá. Estos niveles y estos diferentes niveles de fe que nosotros a veces experimentamos solo se ven relacionados en lo que recibimos. Fíjese, trate de analizarse un poquito. Hoy la gente no es cristiana, ¿saben por qué? Porque el cristianismo no les da nada. Pregúntele a la gente en la calle, ¿para qué tengo que ir a la iglesia yo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Creer en Dios? Bueno, para todo lo que pasa en este mundo. ¿Existe Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Hay alguna prueba? No hay ninguna prueba de la existencia de Dios. Claro que no hay ninguna. No existe. Tampoco existe lo contrario. Tampoco no hay ninguna prueba que Él no exista. ¿Por qué pasa esto? Yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios no se muestra de arriba? Que diga, muchachos, aquí estoy yo. Sería tan fácil. Pero es que Dios, cuando conocemos a Dios, es una relación personal. La experiencia espiritual de un ser humano es algo individual con Dios, no es colectivo. La adoración puede ser colectiva, sí. Me decía y me corregía mi hijo el otro día hablando de este tema. Dice, papá, la adoración es colectiva. Sí, es cierto, adoramos a Dios como iglesia, es fundamental. Pero la relación con Dios es íntima, es individual, es Él y yo. ¿Saben por qué? Y les voy a dar un ejemplo que a mí me pasa. Esto me pasa a mí, no sé si a usted le pasa. Vieron que hoy festejamos la Santa Cena, ¿no? Yo cuando pasan la cena y después tengo que subir ahí arriba y dejar el pan y las copas ahí, yo tomo la cena siempre allí. No porque me la guste tomar allí, siempre lo hice así, no tengo ningún motivo. Pero en los últimos tiempos, yo siento que cuando subo ahí, siento que Dios me mira desnudo, no físicamente desnudo, pero mira mi corazón. Y Él me está viendo, y yo estoy tomando el pan y la copa, y Él me está viendo a mí, y Él sabe lo que yo tengo, Él sabe cuáles son mis defectos, Él sabe cuáles son mis virtudes, Él sabe en qué fallo y en qué no fallo, Él sabe. Y sabe una cosa, siento que me mira, es tan duro a veces subir ahí. Para mí, esto es algo íntimo, no es que usted tenga que subir para que Dios lo vea así. Yo creo que a cada uno cuando toma el pan y bebe la cena, uno se siente que Dios nos mira tal cual somos. Por eso esta relación con Dios es algo íntimo, individual, es algo personal. Por eso es que Dios no se ha manifestado al mundo de la forma en que nosotros tendríamos la expectativa, sino que Dios se manifiesta en aquellos corazones y en aquellos que verdaderamente quieren ver y experimentarle. La fe puesta en Dios mueve su mano. Yo a veces he analizado también la fe. Hay un texto en Mateo 9:28. Mire qué interesante esto. Dice, llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué pregunta? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Quién abrió los ojos de ellos? ¿Qué le parece? No sé, opiniones. ¿Quién abrió los ojos de ellos? ¿Por qué Jesús pregunta? ¿Por qué Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Yo no sé si, digamos, nosotros no somos Dios, claro que no. Yo no puedo abrir mis ojos, tampoco. No tengo el poder, no tengo la capacidad. Pero sí, de alguna forma, no sé por qué, quizás no lo pueda explicar con palabras, quizás usted tenga una mejor idea que yo, no sé, pero Dios necesita que nosotros confiemos plenamente en Él. Dios necesita nuestro sí, nuestra confianza. Dios es un principio de cualquier relación. Es un principio de una relación normal. Si usted no tiene confianza en la persona con que trabaja, con la que vive, con la que se relaciona, usted absolutamente va a tener nada, va a ser cero. Lo mismo es Dios. Dios necesita una relación de confianza. Le dijo, ¿crees o no crees? Yo me pregunto muchas veces, ¿qué hubiésemos respondido nosotros? ¿Qué responderé yo? ¿Podrá Dios abrirme mis ojos? Y humanamente les voy a confesar algo, no sé.
A veces no sé qué responder. ¿Podrá Dios resolver este problema en mi vida? Y a veces no lo sé. A veces me falta la fe. Acá en Alemania yo sufro siempre del dolor de la espalda. ¿No le pasa a usted? Bueno, voy a cumplir 54 años. Entonces los huesos empiezan a aflojar un poco. Y me pregunto, ¿podrá Dios resolver eso? Y a veces digo, es cuestión de la edad. Y me conformo conmigo mismo. ¿Podrá Dios cambiar la situación de mi vida? Y es difícil. Eso que usted piensa y que yo pienso, que es una realidad, porque nosotros nos hemos confrontado a diario con esto. Esto nos limita, esto nos denigra. Esto hace que nosotros digamos, yo soy un cristiano, sí, por lo que Dios me da. Ay, si Dios tan solamente hiciera eso en mi vida. Yo creo que nos pasaría igual que a los ciegos. Dice que el Señor sanó a estos ciegos y se fueron. Y claro, después que recibieron lo que tenían no se acordaron más del Señor. Dice que solo uno volvió a agradecerle al Señor. Yo creo que si aún Dios hiciera todos los milagros en nuestra vida, pienso que muchas veces ni siquiera eso sería suficiente para creer de forma concreta, una fe fiel. Por eso yo acepto y le creo a Dios y yo lo entiendo perfectamente a Él, que Él diga, yo no quiero que creas en mí por lo que te doy, yo quiero que simplemente creas en mí. Usted se estará preguntando y se preguntará hoy, ¿qué hago con mi cabeza? ¿Qué hago con mi mente? ¿A dónde voy? Hay personas que muchas veces lo único que hacen es tratar de sobrevivir. No sé si a usted le pasa. A veces yo trato de sobrevivir en algunas cosas. A veces trato de acomodar un poco mi cabeza para ver, bueno, entre lo que puedo y lo que no puedo. Hay veces que mi cabeza da vuelta de tantas formas, no sé si a usted le pasa, en la que digo, ¿será? ¿No será? Hay días que me levanto súper animado, estoy re contento, re feliz, digo, ay, qué bueno que es Dios. Y hay días que me levanto torcido y pienso y digo, ¿por qué? Y yo me trato de evaluar si tiene que ver el clima, si tiene que ver, no sé, lo que comí. Vieron que a veces uno se come una milanesa de noche y al otro día dice, tuve pesadillas. Y dice, a lo mejor será eso. A veces me pongo a pensar y trato de analizar de tal forma de ver las ecuaciones. ¿Vieron? Yo a veces hacemos como los médicos, ¿qué hice, qué no hice? A ver, para relacionar. Pero ¿saben una cosa? Yo me di cuenta que haga lo que haga, hay algo que es decisivo en mi vida y en mi mente. Y es si yo pongo mi confianza en Dios o no. Y eso ocurre cada día. Cada instante, en cada situación de la vida, yo tengo que ordenar mis pensamientos. Yo tengo que poner esa línea para marcar, Dios tiene preparado lo mejor para mí hoy. Y no quiero engañarme, no quiero mentirme, no quiero ilusionarme tampoco, pero tengo que marcarlo, tengo que saber, tengo que recordar lo que dice, y Romanos 12:2 lo dice de forma muy importante. Leamos este texto y acompáñemelo a leer, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me conformo. No. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo piensa este siglo? ¿Cómo piensa la gente hoy? No es algo que sea matemático tampoco. Pero yo tengo que transformar mis pensamientos. Tengo que dar entendimiento a nivel espiritual. ¿Qué es lo que Dios me prometió? ¿Qué es lo que Dios me dio? ¿Qué es lo que Dios preparó para mi vida? ¿Hasta dónde yo puedo llegar con esto? Y saben una cosa, cuando nosotros en nuestra mente ponemos estos pensamientos de Dios, esta forma de analizar como Jesús la hacía, a mí me llama la atención cómo actuaba Jesús con sus discípulos. Él le decía una cosa: oren todo el tiempo para que no entren en tentación. Les dijo, cuando ustedes tengan dificultades, recuerden,
No se hagan problema por lo que tengan que hablar ni decir. Yo voy a estar con ustedes. Jesús en ningún momento dijo, no van a pasar dificultades. Él dijo, yo voy a estar en todo momento. Y ¿saben una cosa? Cuando damos el paso de fe frente a las dificultades, cuando nosotros estamos en la situación difícil en la que creemos que Dios nos abandonó, tenemos que dar un paso sobrenatural y decir, yo sé que Dios está conmigo hoy. Y yo sé que aunque esta situación sea difícil en mi vida, Dios me va a sustentar. Él me va a sostener. Él me va a apoyar. Él hará que nada me falte. Él me guiará. Él será para mí el sustento. Él será con quien yo puedo contar. Con la única persona que yo pueda sumar en mi interior y en mi vida. Sí, Dios es el único que nos va a entender y el único que nos va a apoyar. Por eso debemos incluirlo en nuestros pensamientos. Debemos saber que aunque las situaciones sean difíciles, Dios siempre es bueno. Y yo te quiero invitar en este domingo especialmente a que nosotros hoy podamos tirar todos los pensamientos basura que tenemos en nuestra cabeza, quizás simbólicamente. Quizás hoy tú estás afectado por un pensamiento, quizás son 2, quizás son 10, 20, quizás ya no tienes ni la menor idea de todo lo que pasa por la cabeza. Me dijo la semana pasada alguien, dice, no tenemos mucha chance de conseguir un apartamento en esta ciudad. Y sí, claro, es muy difícil conseguir aquí. Parece que solo ha quedado para los milagros. Pero saben una cosa, a pesar de esas situaciones en la vida, Dios no ha dejado de acompañarnos y apoyarnos. Dios tiene caminos sorprendentes. Saben, a mí me gusta cuando tenemos la capacidad, al menos cuando yo tengo también la capacidad de entrar en esa rueda que es la fe, en ese impulso que es Dios puede cambiar las cosas. Es como una rueda que empieza a andar en nosotros. Me acuerdo que hace algunos años hubo una niña en mi país, lo leí en las noticias también, que había nacido. Luego esta niña aparentemente murió y cuando los papás fueron a reconocerla allí a la morgue, la niña estaba viva todavía. Nunca me voy a olvidar, fue un caso muy, muy notorio en las noticias, pero lo que no me voy a olvidar fue lo que la madre dijo. Y me acuerdo que los médicos habían decidido no alimentarla más con medicación a la niña, porque entendían que estaban haciéndole más daño que lo que le estaban produciendo. Entonces, como médicamente hay ciertas cosas que muchas veces, decisiones que se tienen que tomar. Su mamá dijo algo que a mí me impactó esa vez. Y dijo la mamá, no importa. Dios tiene el control de esto. Con o sin medicamentos, si Dios lo está con ella, Dios la sacará adelante. Y fue así en parte. Y a mí eso me empujó una fe que yo me encendí, porque yo dije, sí, ¿por qué a veces somos tan limitados? ¿Por qué a veces soy tan necio? ¿Por qué a veces pienso solamente en lo que veo y no veo en lo que realmente Dios me está mostrando? Y saben que cuando nosotros nos damos ese paso de fe, cuando nosotros decimos, bueno, ahora yo sé, Señor, que bendita esta dificultad. Es un paso muy difícil. Las dificultades son oportunidades para crecer. Sí, sí. ¿Sabe dónde se desarrolla la fe? ¿En la dificultad? Claro. ¿O usted qué cree? ¿Que los hombres de fe fueron hombres de fe porque le vino de arriba un rayo, le cayó y le creyó? No. Creyeron porque experimentaron de primera mano la transformación de Dios. Yo quiero que usted deseche hoy malos pensamientos, desconfianza, falta de fe, temor, miedo, desesperanza, angustias. Échelo, deshágase de eso. Comience a pensar bien. Llene de perfume su cabeza. Ponga flores. Diga, bendito sea el Señor. Señor, gracias por este día. Esta mañana yo salí con mi perro muy temprano, íbamos caminando allí por el bosque cerca de mi casa
Y yo estaba pensando en la prédica y le decía, Señor, qué hermoso día, bendito seas. Hacía un frío. Yo sé que tú tienes un día maravilloso hoy. Yo sé que tú estás en este lugar. Tú te manifiestas. ¿Saben que es como que uno preparara la alfombra que echa sobre el suelo para caminar? Y es donde Dios, sin lugar a dudas, nunca nos va a dejar y siempre nos va a acompañar. Por eso yo te invito en este domingo a desechar toda basura. Voy a pedirle a los consejeros, a los ancianos, la parte del equipo de coordinadores que luego pasen aquí adelante y hoy vamos a orar por aquellos que tengan necesidad de oración. Yo creo que muchas veces la gente viene a la iglesia y a veces estamos tan lejos, aunque estamos acá al frente. Pero a veces usted necesita a lo mejor alguien que le abrace. A lo mejor no tiene ningún problema central, pero necesita el cariño, el amor de alguien. Así que hoy va a tener esa oportunidad. Venga adelante, vamos a orar juntos. Dispóngase a desechar todo pensamiento malo y que usted pueda salir hoy de la casa del Señor con valor, con fortaleza, dispuesto a enfrentar, dispuesto a confrontar las situaciones de la vida que tenemos por delante. Y mientras los consejeros pasan, yo quiero orar en este momento. Señor Jesús, yo te pido en este día que tú, Señor, abras nuestro corazón, nuestra mente. Nosotros desechamos todo pensamiento, Señor, que no venga de ti. Señor, queremos tener libertad. Desechamos todo aquello, Señor, que nos angustia, que nos atemoriza, que nos quita el valor. Señor, nosotros te queremos declarar que tenemos fe plena y confianza en ti, Señor. Jesús, nosotros creemos en ti. Y yo te pido que en este día, Señor, tú te manifiestes de forma sobrenatural en cada uno de nosotros. Tú, Señor, ocupes el lugar nuevo ese de una mente limpia y la llenes completamente en nosotros, Señor. Señor, yo quiero que salgamos de acá con alegría, con gozo, fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor. Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Te honramos en tu nombre. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar. Y si usted tiene alguna necesidad, venga aquí adelante, no tenga miedo. Nosotros estamos para orar y para apoyarle.